Buenos días, amados hermanos. Es una bendición y una oportunidad en la mañana de hoy compartir la palabra de nuestro Dios. Un saludo desde Cuba a todos los que nos están viendo y deseándoles que el Señor les bendiga ricamente en sus vidas, en sus iglesias y junto a la familia. Mis queridos hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Jonás. Vamos a estar leyendo en el capítulo número 3 completo un mensaje dedicado a las naciones y también para la iglesia, para la vida de todo cristiano. Les invitamos a cerrar sus ojos y tener este tiempo de oración. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por el amor con el cual nos has amado, por tu muerte en la cruz y resurrección. Ahora te pedimos que en la mañana de hoy nos ministres, nos hables por medio de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, hemos titulado el sermón de la siguiente manera: un rey pagano tomando actitudes sabias. Un rey pagano tomando actitudes sabias. Nosotros conocemos el libro de Jonás, que fue comisionado Jonás por Dios para ir y predicar a Nínive, y Jonás tomó la decisión de desobedecer e ir a otro lugar. Más sin embargo, conocemos la historia, cómo tomó una nave para ir a Tarsis, cómo Dios levantó una gran tempestad, cómo fue echado en el mar para que el mar se aquietase, y Dios preparó un gran pez, y desde el mismo vientre del pez oró para que Dios le ayudara, y fue vomitado en las mismas costas cerca de Nínive, y Dios le llama nuevamente y le dice: ves y predica mi palabra. El mensaje de la palabra no está sintonizado específicamente en la actitud de Jonás, sino en la actitud de un pueblo pagano y de un rey pagano, cómo se arrepintieron delante de Dios y cómo Dios perdonó a una nación que se humilla y se postra delante de su presencia. Vamos a estar revisando y vamos a estar leyendo en el capítulo 3, en el versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hasta aquí nosotros podemos ver que el llamado es un llamado de parte de Dios, un llamado a toda la iglesia, a todo cristiano, de ir y predicar el mensaje de la palabra de Dios. Todos tenemos este llamado de parte de Dios de compartir el mensaje de su palabra, pero no es conforme como nosotros queremos, es conforme a lo que Dios nos ha dejado en las Escrituras. No es inventar un mensaje como muchos hoy inventan, como muchos hoy hablan, que no están conforme a las Escrituras. Es conforme a las Escrituras que nosotros tenemos que anunciar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, si queremos que el mensaje sea efectivo conforme a lo que Dios quiere. Y dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días de camino desde que el sol salía hasta que el sol se ponía. 3 días en el cual era una ciudad plenamente grande, una ciudad plenamente desarrollada, una ciudad plenamente llena de habitantes. Y dice en el versículo número 4 que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era el mensaje que Dios le había dado a Jonás. Y dice en el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La nación se humilló delante de Dios y proclamó. ¿Qué cosa proclamaron? Ayuno.
Y este ayuno significaba también arrepentimiento delante de Dios. Como ellos, si eran una nación pagana, podían arrepentirse delante de un Dios en el cual ellos no invocaban. Bueno, ellos conocían las historias de cómo Dios peleaba a favor de Israel, cómo Dios así hizo grandes maravillas por su pueblo Israel, de tal manera que ellos no querían ese mal para ellos. Pero vamos a ver qué dice el versículo número 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El propio rey, el presidente de la nación, cuando supo lo que estaba haciendo el predicador Jonás, y que estaba decretado sobre la nación que vendría destrucción, y conociendo los hechos poderosos de Dios, lo que hizo fue que se levantó de su silla, es decir, preocupado completamente, prestó atención a lo que estaba diciendo el profeta, el predicador, y entonces proclamó que la nación entera fuera humillada delante de la presencia de Dios, y se sentó en cilicio y en ceniza. Dice en el versículo número 7, dice que entonces hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no tomen alimentos ni beban agua. Ejerció y proclamó que el pueblo, tanto hombres como animales, nadie comiese absolutamente nada, ni bebieran agua, ni los grandes de su nación, ni las bestias, ni los simples del pueblo, los hombres naturales, mas sin embargo que todos se postraran. Este rey sabía lo que Dios había hecho tanto en Egipto como de Egipto hacia la tierra de Canaán, y lo que había hecho en la tierra de Canaán a favor del pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, si has oído en algún momento que te han predicado que si no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, juicio vendrá sobre tu vida, que el infierno será tu destino eterno, sé como este rey, arrepiéntate delante de Dios, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, proclama ayuno en tu vida, arrepiéntate de tus pecados y recibe el plan perfecto de Dios que es Jesucristo. Y dice en el versículo número 8, sino cúbrese de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Este rey estaba diciéndole a su nación plenamente pagana, perdida, que persistía en vivir conforme a las costumbres pecaminosas de los dioses que adoraban, pero que delante de Dios en estos momentos cada cual se arrepintiera. La rapiña es también un sinónimo de pecado, de vivir lejos de Dios, de ofender a Dios, como el pecado de todo el mundo, como el pecado de todas las naciones, como nuestros pecados propios también. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros tenemos no es una religión, es una relación personal con nuestro Dios. Nuestro objetivo no es vivir una religión o una filosofía bíblica, sino una entrega de corazón al Dios que nosotros amamos, al que murió en la cruz, al que derramó su sangre por nosotros. Y dice en el versículo número 9, una pregunta que se hizo el rey de Nínive y que también compartió con todos los que le rodean. Dice en el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Qué interesante y qué importante esta pregunta del rey. ¿Quién sabe si Dios se conmueva y nos perdone de todas nuestras maldades y se arrepienta
de hacernos mal. Ellos sabían de que Dios era el Dios de la creación. Aunque adoraban otros dioses, sabían que el Dios de Israel era un Dios de respeto. Era un Dios que cumplía sus promesas y que sus palabras todas eran fieles y que cuando Dios decretaba algo lo cumplía, y ellos lo que estaban haciendo era buscando arrepentimiento y buscando el perdón de Dios. Si las naciones hoy día, si hoy día todos los presidentes del mundo leyeran este pasaje y se dieran cuenta que la mayor necesidad no es buscar soluciones humanas ante la COVID-19, ni ante los problemas los cuales estamos inmensos todos, el mundo entero, sino arrepentirse y tomar actitudes como el rey de Nínive, Dios sanaría la tierra. Pero queremos tomar, el mundo quiere tomar, los reyes de la tierra hoy día quieren tomar soluciones humanas y no quieren volverse a Dios, al Dios de la creación, como lo hizo el rey de Nínive. Dice en el versículo 10, ante una actitud de este tipo, ¿cómo fue la respuesta de Dios? Ante una actitud de arrepentimiento, de humillación de toda una nación que estuvieron delante del Señor sin probar agua, sin comer, todos sentados en ceniza y en silicio, que Dios hizo. Dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Mis queridos hermanos, la humillación, el pedir perdón, el decirle al Señor nos hemos equivocado, eso trae buenas consecuencias. ¿Por qué razón? Porque Dios perdona la maldad del hombre. Dice vamos a estar revisando, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. ¿Cómo fue sanada la tierra de Nínive? Y fue perdonado porque se humillaron delante de la presencia de Dios. ¿Qué necesita el mundo hoy día? Nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra no necesita estar buscando soluciones humanas. Nuestro planeta Tierra, ante una enfermedad tan grave y tan grande, que es una pandemia, que está acabando con todas las naciones, lo que necesitan es el perdón de Dios. Es humillarse de la presencia de Dios, humillarse ante la presencia de Dios. Pero yo quiero también referirme a un pasaje muy importante e interesante. Hasta aquí vimos la condición del mundo, que el mundo no quiere arrepentirse, pero hasta aquí vimos también un rey de una nación que por su humillación alcanzó el favor divino. Y la iglesia no tiene pecados hoy día. La iglesia anda 100%. ¿O es la iglesia hoy día, como el Señor lo registró en su palabra, que en los tiempos de hoy perdía o perdería la sal? Como la Biblia dice, si perdiere su sal, ¿con qué será salada? Mi hermano, estamos viviendo tiempo en el cual la iglesia hoy día se ha desviado de la palabra de Dios. Se ha desviado también del propósito y del plan de Dios. ¿Qué es, mis queridos hermanos? Leer la palabra sanamente, leer la palabra puramente, de tener una congregación donde el objetivo sea adorar el nombre del Señor en espíritu y en verdad. Vemos, mis queridos hermanos, que hay iglesias que no están viviendo conforme al propósito de Dios, descuidando completamente lo que Dios tiene para nuestras vidas e inventando falsos evangelios, evangelios de pura sanidad, evangelios de pura prosperidad, evangelios que no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Estará Dios molesto en un momento determinado al ver cómo su iglesia también se está desviando? Sí, mis queridos hermanos, ¿cómo que no? Y Dios quiere también sanar su iglesia, quiere sanar su pueblo, quiere ver una iglesia comprometida, una iglesia sana, una iglesia que se vuelve plenamente a Él, que se vuelve a su palabra en arrepentimiento, en fe. Bueno, para la iglesia también hoy día hay una actitud
en la cual nosotros podemos ver que tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. ¿Cómo han hecho mercaderías de los mismos cristianos, predicando el Evangelio de que todo debe ser dinero, de que todo debe ser conforme a la prosperidad? Conocemos de una iglesia que para ser diácono, cada persona para comenzar debe dar $10,000. Esto está en la ciudad de Miami, mis queridos hermanos. ¿Dónde está esto en la palabra de Dios? ¿Dónde está instituido? Y todos esos dineros que se recogen, hasta el propio pastor tiene un avión, un jet que le costó $87 millones, y sin saber todos los demás que predican que todo es sanidad y sanidad y sanidad y sanidad. Nosotros creemos en un Dios de sanidad, pero no creemos en un Dios que hace mentiras, ni tampoco en oportunistas, ni seguimos tampoco a las personas que hacen lo malo, sino seguimos al Dios que está en la Biblia. Pues tenemos que arrepentirnos, pues tenemos que pedir perdón, pues si no queremos que el juicio de Dios esté también sobre la vida de cada cristiano, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios de corazón. Por eso, si usted está en estos errores, pídale perdón al Señor. ¿Dónde están los que hacen milagros? Estos que tienen varios canales de televisión y piden dinero por los milagros, están esperando que pase la COVID, para cuando pase la COVID, entonces ellos comenzar a hacer milagros. Mire, Dios es un Dios que cumple sus palabras, y como cumple sus promesas, también cumple los juicios. Pero es bueno que nos demos cuenta también como iglesia, que estos falsos hombres no podemos seguirles, ni podemos poner los ojos en las maldades que ellos hacen. Tenemos que seguir un evangelio puro y santo, un evangelio digno para poderle adorar, y no vivir estas cosas como muchos las están viviendo y siendo engañados completamente. Mira, de tal manera que Pablo, escribiendo a los corintios, les está diciendo algo muy interesante en 1 Corintios, en el capítulo número 11, y mira lo que le está diciendo a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia lo siguiente. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre, ¿de quién? Del Señor. Todo el que viva indignamente, es decir, todo el que ha inventado algo que no es conforme a la Escritura, todo el que está viviendo para sus propios beneficios, dice que será culpado de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Más en el versículo número 23 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo debe ser nuestra actitud nosotros como cristianos? Tenemos que probarnos, como los cristianos de Berea. Tenemos que mirar las Santas Escrituras y ver si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, y despertar que esto no es religión, esto es comunión con el Señor, y Dios condena el pecado, y la maldad del hombre trae juicio sobre las naciones, y juicio también sobre la iglesia. Mis amados hermanos, ¿qué nos dice el Señor también a la iglesia? Que nos arrepintamos, que tomamos actitudes. Si hasta aquí hemos caminado equivocados y no hemos vivido conforme al plan de Dios, demos media vuelta, pidamos perdón y busquemos el objetivo del Señor, que es vivir en santidad. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá a Jehová, nadie verá al Señor. Mis queridos hermanos, que este libro de Jonás sea para tu vida, para mi vida, y para todos los que están viendo este mensaje, una bendición. En primer lugar, tengamos en cuenta a Dios, creador de los cielos y la tierra. Humillémonos delante de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados, arrepintámonos de corazón de todas las maldades que pudimos haber cometido. Busquemos a Cristo, que Él sea nuestro mediador, que Él sea nuestro Salvador. Y si como iglesia nos hemos enfocado equivocadamente, entonces enfoquémonos correctamente. Busquemos el plan de Dios para nuestras vidas. Un rey sabio un rey pagano tomó una actitud sabia. ¿Cómo la tomaremos tú y yo?
conociendo la palabra de Dios y siendo llamados sabios según los que buscan a Jehová. Seremos sabios al arrepentirnos, arreglaremos nuestras vidas, nos volveremos a Dios, nos volveremos a su plan. Bueno, dice la palabra de Dios, al que se arrepintiere, yo le daré a comer del maná escondido. Por tanto, Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Un saludo de todo corazón, deseándoles una semana bendecida junto con todos sus familiares y sus seres queridos. Nos despedimos con el mayor amor, deseando que la gracia de Dios sea con su vida y con todos sus seres queridos.